Belo, el Baal de Palestina, tomó su nombre de la diosa luna Belili, a la que reemplazó en el culto. Repartió el reino entre sus dos hijos mellizos, Egipto y Dánao. Egipto recibió Arabia y presuntamente se expandió por el norte de África, por Egipto y Libia. También obligó a emigrar de Palestina a Dánao y su gente, quienes recalaron en Argos, Grecia, con afán colonizador. Dánao conservó el culto de la diosa luna, como Atenea, y llegó a Argos acompañado por su colegio de sacerdotisas, las llamadas 50 Danaides, y sus tropas. Este es un número ficticio e indicador de los 50 meses lunares, el medio gran año, el ciclo de una olimpiada, durante los cuales se permitía reinar a cada mellizo. Igualmente ficticio es el número de los 50 hijos de Egipto. Quizá no sea ficticio el hecho de que los colonos de Dánao llegaron a bordo de las primeras naves de 50 remos. Al llegar al Peloponeso desembarcaron cerca de Lerna, un antiguo asentamiento neolítico, con la intención de hacerse con el territorio de Argos. El rey de este lugar, Gelanor, se opuso, naturalmente, pero las fuerzas de Dánao debían ser numerosas y el pueblo argivo se lo pensó dos veces y tras un presunto milagro con un lobo, a favor del extranjero, obligó a Gelanor a abdicar. Dánao también levantó la ciudadela o acrópolis de Argos y llegó a ser un poderoso rey. Sus hijas se contaban entre las sacerdotisas de Atenea y de Deméter, como hechiceras con la facultad de dominar las aguas, tan necesarias en la zona por la sequía casi permanente. Esta capacidad se refleja en la historia de una de las hijas de Dánao, Amimone, la cual fue enviada en busca de agua y con el encargo de apaciguar a Poseidón, que estaba molesto por la adjudicación a Hera del territorio. La Danaide se encontró con un sátiro que quiso violarla. Sin embargo, el dios del mar apareció y la salvó arrojando su tridente contra el sátiro. Este huyó por poco y el tridente se clavó en una roca. Amimone se unió a Poseidón, de quien tendría al héroe Nauplido. Poseidón, a su vez, le hizo un regalo. Al arrancar el tridente de la roca surgió un manantial de 3 bocas que fue llamado Fuente de Amimone y más tarde, Fuentes de Lerna. En dicho manantial, parió Equidna a la monstruosa Hidra, que se asentó en el cercano lago de Lerna, sitio de purificación a 10 kilómetros de Argos, hasta que Heracles la mató. Esto seguramente significa que Heracles reguló los numerosos canales o brazos de estas fuentes, en una eficaz labor de irrigación en aquellos pantanos, muy propia de su carácter civilizador. El episodio más conocido referente a las Danaides es la historia de la relación con sus primos, los 50 hijos de su tío Egipto. Este los envió a Argos con una propuesta de matrimonio. Dánao, que mantenía aún el rencor por haber sido expulsado de su tierra y que veía una doble intención en aquella propuesta, preparó su venganza. Se concertó la boda múltiple, pero Dánao distribuyó a sus hijas, en secreto, largos y afilados alfileres que ellas escondieron en su pelo. A mitad de la noche, cada una se lo clavó en el corazón a su marido. Solo Hipermestra, enamorada de Linceo, lo salvó aconsejándole huir. Dánao, enterado de su desobediencia, la encarceló y la llevó a juicio, pero el pueblo argivo la absolvió. Las cabezas de los maridos fueron enterradas en Lerna y los cuerpos al pie de las murallas de Argos. Las Danaides se purificaron de su crimen en el lago de Lerna, con permiso de Zeus. Sin embargo, cuando llegó su hora, los jueces del Hades las condenaron a la interminable tarea de acarrear agua en cántaros con el fondo agujereado. Hay que considerar la muerte de esos 50 hijos de Egipto, no como simultánea ni que se refiera únicamente a sus hijos, sino a todo tipo de líderes que accedieron en el transcurso de bastante tiempo al poder en Argos, por sucesivos casamientos con la suma sacerdotisa. Esta era elegida en una carrera a pie al cumplirse 50 meses lunares. Sus amantes reales eran sacrificados entonces, al término de su mandato de 4 años, extendido posteriormente a 8 o 9 años. Las formas de muerte de estos reyes sagrados eran múltiples: mordidos por una serpiente venenosa, pinchados en el talón con una flecha envenenada, arrojados desde un precipicio, ahogados en un río y en este caso,
pinchados en el corazón con un largo alfiler, estilo puñal, mientras los mantenían drogados. También puede considerarse que la hidra de 50 cabezas de Lerna era la personificación de ese colegio matriarcal de 50 sacerdotisas, sojuzgado por el patriarcal Heracles. Estas sacerdotisas, proveedoras de agua, especializadas en la construcción de pozos y fuentes, eran ejecutoras eficientes de una danza de la lluvia que realizaban bailando en círculo, con recipientes agujereados con los que iban regando el suelo. Se supone que por magia simpática, el efecto del baile atraería la lluvia. Su condena en el Hades refleja este antiguo rito.